La semana pasada, el 17 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Hemofilia. Bueno, leímos un poquito, pero nos gustaría profundizar sobre eso, qué es la hemofilia y qué hay de todo lo que envuelve, ¿no?, a esta enfermedad que, si se quiere, es bastante grave, ¿no? O sea, jodida, si se quiere. Sí, a ver, este tema primero te digo una cosa, Mario, vos sabés que este tema es una enfermedad. Uh-huh. Bien, yo siempre mi fuerte ha sido el VIH y lo he manejado y lo inicié a partir del laboratorio, después me fui involucrando, pero esto es una enfermedad, yo los conceptos que te voy a tratar de aclarar son desde el punto de vista bioquímico, porque en esta enfermedad particularmente, el bioquímico, sí. Tenemos una participación, digamos, importante en cuanto al aporte que podemos hacer nosotros, ya sea al control de la enfermedad como al tratamiento. Uh-huh. Sí, entonces, se me ocurrió consultarte a vos, digo, también porque sos el responsable del banco de sangre, estás en eso, digamos, conocés, sabés, y seguramente más de una vez que alguna persona hemofílica cae en el hospital, ponele, deben socorrerlos ustedes seguramente con intensidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, es una enfermedad que lógicamente es para tratarse en un nosocomio, ¿no es cierto? Aunque de alguna manera hoy por hoy hay tratamientos bastante avanzados y que te permiten de alguna manera, hacer, por supuesto, tener con mucho cuidado, poder hacerlo domiciliariamente. Eso ya, en todo caso, después te lo aclaro. Pero, sin duda, durante mucho tiempo, aparte, fíjate vos que te hago esta referencia. ¿Te acuerdas que al SIDA le llamaban la enfermedad de las 3H, 3H o 4H? Bueno, se decía que era por la enfermedad de los homosexuales, la enfermedad de los heroinómanos, que consumían, y de los hemofílicos, porque para el tratamiento de esta enfermedad había que transfundir un factor determinante de esta enfermedad, un factor que está en la sangre, un factor de coagulación, que está en la sangre, y en aquellos primeros tiempos no se hacían los controles con VIH, y había mucha gente que iba, donaba sangre, estaba infectada, y mucha gente que dependía de su tratamiento de estos productos para hacer el tratamiento de su enfermedad, quedó infectada por el VIH, fundamentalmente en niños, porque en el inicio no se podía controlar las unidades de transfusión de sangre como las que se controlan ahora en un banco de sangre. Entonces, es una enfermedad que tuvo, hoy por hoy, se trata de cuidar muchísimo esto para tratar de evitar que esta sea una vía de infección del VIH. O sea que siempre de alguna manera estamos relacionando los temas. Así que te comento de que esto del 17 de abril particularmente, yo no sabía que había una fecha, pero no la tenía precisa, y ahora que me la mencionaste, te digo sinceramente, lo fui a buscar, y es el día que se conmemora el nacimiento de un científico, de un médico que trabajó fundamentalmente, no en la investigación, pero sí en tratar de, por ejemplo, creó la Federación Mundial de la Hemofilia, un organismo que se dedicó, por supuesto, a estudiarla y también a tratar de ver cómo podía ayudar a las personas a solucionar este problema. El señor, allá por el 1963, Frank Schnabel, creó esta Federación Mundial para tratar de apalear, ¿no es cierto?, todo lo que se desconocía de la enfermedad en ese momento y tratar de ver cómo se podía permitirle alcanzar a la gente la sobrevida. Este tipo es una enfermedad que tiene que ver fundamentalmente con la coagulación de la sangre. Nosotros tenemos un sistema en nuestro organismo que se llama hemostasia, que es un mecanismo para tratar de evitar
prevenir que nosotros perdamos sangre cuando, por ejemplo, tenemos un gran accidente o un pequeño accidente. Es decir, la hemostasia es un sistema que está instalado en nuestro organismo que reacciona ante una pérdida de sangre tratando de evitar que se pierda la sangre. En esta hemostasia, para que haya una coagulación, para que haya una prevención de la pérdida de sangre, intervienen unas proteínas que existen en la sangre de una persona normal, que se llaman factores de coagulación. Nosotros tenemos 13 factores de coagulación y cuando se activa la necesidad de producir una coagulación, estos factores se van activando secuencialmente hasta que producen el coágulo, y el coágulo es el que, bueno, en esta circunstancia es el que produce, digamos, el parado del sangrado. Uh-huh. Dentro de esos 13 factores existe el factor 8 y el factor 9 de coagulación, que en algunas personas es muy poca la producción o prácticamente es nula la producción, por un problema genético hereditario que tienen algunas personas. Entonces ellos no tienen ese factor 8 y factor 9 y por lo tanto su sangre no va a coagular. Ante un accidente, ante algún inconveniente, ellos no van a poder, entonces pueden perder la vida por una hemorragia, es decir, porque hay una hipovolemia que por supuesto puede afectarle y puede llevarlo a la muerte. Y esa hemorragia no se controla. Claro, entonces, por eso te decía yo hace un ratito que vos como responsable del banco de sangre, más de una vez, si va por ejemplo un hemofílico con una herida o hay que operarlo, intervenirlo quirúrgicamente, seguramente ustedes tienen que estar alertas ahí, ¿no? Porque el tipo pierde mucha sangre, no coagula y hay que renovarle, digo. Claro, mira, pareciera que todo está, digamos, se relaciona o se vincula o está en el aire. Vos sabés que nosotros en 30 años que yo llevo trabajando, nunca me habían pedido factor 8 para tratar a un hemofílico. Hace 15, 20 días apareció un niñito que aparentemente es de acá de Paso Libre, pero hace tratamiento en Corrientes, y bueno, y ante una circunstancia que no conozco muy bien, necesitaba factor 8. La médica de allá le pidió y como no había la posibilidad, nosotros no tenemos la capacidad, ya eso hablaremos en otra oportunidad de las capacidades del Banco de Sangre, sí, de entregarle el factor 8 propiamente dicho, y entonces la doctora sugirió al médico tratante aquí que le diéramos unidades de plasma fresco congelado, que es uno de los elementos que nosotros tenemos aquí en el Banco de Sangre. Por supuesto, el factor 8 se le entrega de una manera concentrada, en el plasma fresco no está concentrado y por eso había que darle unas cuantas unidades de plasma fresco. Pero recién ahora, o sea, no es muy común esta enfermedad, pero existe y a veces, bueno, puede provocar graves problemas. Pero no es una causa fundamental digamos, de utilización de los recursos del banco de sangre, porque no es una enfermedad muy común y por lo menos en Paso de los Libres no ha habido demanda particularmente de estos factores que faltan en algunas personas, ¿viste? Pero bueno, de cualquier manera teníamos la posibilidad a través de un producto que se elabora ahí en el banco de sangre para poder subsanar por lo menos en parte y a lo mejor para que este chiquito pudiera ir hacia un centro donde realmente se le pudiera entregar este elemento que necesitaba. Volviendo al tema de la enfermedad, es una enfermedad, te decía, genética y hereditaria. En el hombre y en la mujer, nosotros tenemos, en el hombre están los cromosomas X y los cromosomas Y, y en el hombre y la mujer tiene dos cromosomas X. Dentro del cromosoma X del hombre, hay una deficiencia en un gen. Los cromosomas están constituidos de genes, son los que codifican todas nuestras características, no está marcado toda
la elaboración de todo nuestro organismo, y tiene una deficiencia justamente en la elaboración de estos factores. O sea, hay mutaciones genéticas que provocan que la persona no pueda fabricar esos factores de la coagulación. Sí. Entonces, esa persona tiene la posibilidad de estar o llegar a pasar por una circunstancia. Generalmente, la persona no es que vos te das cuenta al toque, digamos, por decirlo así, de que esa persona tiene la enfermedad. Recién es cuando se produce algún hecho que le provoca una pérdida de sangre y entonces la sangre no le coagula a esa persona, ¿viste? Y entonces no le pueden parar la pérdida de sangre. Entonces, por allí, cuando de alguna manera se lo logra hacer, se le comienzan a hacer los estudios y ahí se investiga y se da cuenta de que está con esa deficiencia. En general, los hombres generalmente son los que tienen o sufren de esta, enfermedad, y las mujeres se comportan como portadoras. Ellas no lo sufren tanto así, pero son cuando una pareja de un hemofílico con una mujer, generalmente la mujer es la que lo va a transmitir y puede tener un 50% de posibilidad de que sus hijos o sus hijas puedan tener hemofilia, heredar la hemofilia. O sea, un 50% es un alto valor para que, se siga, acarreando la enfermedad, ¿no? Sí. En general, como manifestación que te decía recién, solamente con los sangrados, pero por allí, viste, también ocurren en los adultos fundamentalmente hemorragias de características internas, no en una hemorragia, por ejemplo, digestiva, te quiero decir, pero sí, por ejemplo, en las articulaciones, ya sea, por ejemplo, en el codo, en los tobillos, en las rodillas. Allí se producen sangrados internos, que por supuesto van a provocar mucho dolor, inflamación, puede haber sangrado en las encías. Toda aquella pérdida de sangre manifiesta y que no se pueda controlar con una compresión hace motivo de que vayas al médico y el médico te va a pedir un estudio de factores de la coagulación y entonces ahí se detecta la enfermedad recién. Pero tiene que haber una pérdida de sangre. En general, los tratamientos, hay una, como no sé si te mencioné, hay una falta del factor 8 que determina la hemofilia tipo A, y la falta del factor 9 de coagulación determina la hemofilia tipo B. Prácticamente casi el 90% de las hemofilias son del tipo A. Sí. Es decir, falta el factor 8 dentro de lo que pueda ser en sí la enfermedad, varían de acuerdo a la cantidad, porque por ahí hay veces que la deficiencia no es total y entonces hay poca producción de factor y de cualquier manera el tratamiento es el mismo, ¿no? Sí. Pero se clasifican en leves, moderadas y graves de acuerdo a la cantidad de esos factores que le está faltando a esa persona para poder producir la clasificación, la coagulación. En general, hoy por hoy, sigue siendo la demanda rápida poder obtener de la sangre que se dona, ¿no es cierto? Recordar que nosotros tenemos, cuando uno dona una bolsa de sangre, los bancos de sangre tienen la capacidad de poder fraccionar la sangre y, por ejemplo, separarla en glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. En esa fracción que se llama plasma fresco congelado, que nosotros guardamos y tiene una validez para ser ocupada de hasta un año, allí están los factores de la coagulación. Y ahí están los factores 8 y 9.
en determinadas cantidades, no es mucho, porque están todos los factores involucrados, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, entonces, ante una necesidad, como y en este caso para este chiquito que necesitaba la vez pasada, nosotros dispusimos, ya por orden médica, de que se le entregara esas unidades de plasma fresco para tratar de solucionar ese problema. También, hoy por hoy, teniendo en cuenta de que siempre cuando vos estás entregando plasma de una sangre que se donó, siempre se corre el riesgo de que puedas transmitir también una enfermedad infecciosa transmisible por sangre, es decir, como el VIH, la hepatitis, las hepatitis, el HTLV, Chagas, alguna de esas enfermedades. Entonces siempre es un riesgo, y más cuando se trata de un niño. Entonces, a través de la tecnología que se aplica en genética y en ADN particularmente, se han conseguido fabricar factores recombinantes que se fabrica exteriormente. El producto es muy caro, por supuesto, eso no está al alcance de cualquier farmacia inclusive, sino es por encargo, pero se pueden utilizar esos factores recombinantes para solucionar la falta. Estos se inyectan en los pacientes y bueno, cumple. Esto es un tratamiento que hay que hacerlo de por vida, con una determinada frecuencia, y siempre la recomendación a los pacientes es que ellos siempre tengan, cuando se movilizan de un lugar a otro, la disposición de qué tienen a disposición en un centro hospitalario o en ese lugar para manejar el caso de que esta persona que tiene hemofilia sea de alguna manera solucionable su problema, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los cuidados que deben tomarse, o que debe tomar la persona o el entorno para convivir, digamos, con una persona hemofílica? Fundamentalmente los traumatismos, ¿viste? Como es esencial. Primero, disponer siempre de ver de dónde se va de dónde van a sacar los elementos para el tratamiento. Tenerlos siempre a mano, eso no lo puede. Inclusive, depende del tipo de producto que le den, si eso puede ser semanal o 2 o 3 veces por semana, es decir, siempre tener la disponibilidad de los elementos, porque ya te digo, no lo fabricas, si bien también hay drogas que estimulan, pero cuando el factor es muy bajo, que se le da las hemofilias muy graves, que directamente prácticamente no se fabrica nada, las drogas para estimular la producción de factores de la población no le va a hacer nada. Entonces, sí o sí, uno tiene que tener en cuenta de que eso es como, ¿viste? Como el diabético necesita la insulina, claro. El diabético insulino deficiente, ¿viste? Que tiene que tener y cada determinado tiempo aplicárselo, porque si no se descompensa. Bueno, lo mismo, ese cuidado. Y por el otro lado, traumatismos. Tratar de evitar traumatismos, golpes, que puedan provocar sangrado, porque ellos siempre van a tener una complicación, digamos, porque, a ver, a lo mejor inicialmente, cuando uno pierde poquita cantidad de sangre no se nota, pero si hay una hemorragia por un accidente donde se pierde mucha cantidad de sangre, a lo mejor vos le vas a estar le transfundís a esa persona sangre, pero ya no vas a estar reponiéndole los factores que necesita. Claro. Y entonces al no tenerlo, la sangre no le va a coagular. Entonces de eso tiene que los golpes, los hematomas, todo tipo de traumatismo, ya sea que provoque una pérdida de sangre o en general, son todos peligrosos para esa persona. Así que realmente debe vivir, no te digo en una burbuja, pero con muchos los cuidados que tiene que tener tanto el niño, claro, entre algodones o el adulto. ¿Cómo? Entre algodones. Sí, más o menos, una cosita así. Sí. Pero la verdad que muy muy interesante como enfermedad, y bueno, tenemos un vínculo y que ya sea por este hecho que ocurrió hace 10, 15 días y a partir de esta inquietud tuya, pues conocer sobre la hemofilia, me ha movilizado a tratar de tomar contacto con la gente de Corrientes, de los bancos de sangre de allí,
para ver cómo manejan ellos estos casos, para estar prevenido y preparado para alguna circunstancia que nos toque abordar. Bien, Jorge, te mando un fuerte abrazo y como siempre te agradecemos tu tiempo y tu predisposición. No, por favor, siempre a la discusión de ustedes y no hay ningún inconveniente de dedicarme a, por lo menos a lo que manejo y a lo que puedo tener relación con mi trabajo, que no hay ningún inconveniente. Muy bien, un abrazo, buen día. Gracias, chao. Jorge Altamira es bioquímico, recibido en la universidad pública también,